Gonzalo Ruanova. Bueno, termina el año, por ahí 2 ejes para abordar. Uno podría ser tiempo más largo que el otro, por izquierda y por derecha. Digo, el primero, el fenómeno de la gestión del macrismo en la ciudad y en particular por una cosa que resulta llamativa, que es un funcionamiento de legislatura donde el macrismo es mayoría y sanciona constantemente leyes que el Poder Ejecutivo, que responde a la misma fuerza política, constantemente veta. Digo, ¿cómo se explica esta lógica sostenida en el tiempo del macrismo? Primero, a mí lo que más me sorprende del uso de esa herramienta, primero hay que aclarar que es una herramienta legítima, el veto. Todos los ejecutivos tienen, digamos, la potestad constitucional de vetar leyes que los congresos emiten. El problema es cómo vos ejercés en el uso de esa herramienta, porque si vos contás que el 10 de diciembre del 2007, que Macri asumió en la ciudad, hasta el fin de esta gestión y tomando los últimos vetos de la ciudad de Buenos Aires, hay 83 vetos publicados. La verdad, primero es un récord histórico, en la ciudad nunca hubo, en 4 años de gestión, 83 vetos. Y si vos mirás la temática de las leyes que se vetan, son leyes en general que ampliaban derechos, que controlaban información pública, que permitían a la ciudad asumir potestades en políticas públicas que mejoraban la capacidad de gestión. Digo, una de las leyes paradigmáticas que Macri vetó apenas inicia la gestión es el Laboratorio Público Estatal de Medicamentos. Hoy la ciudad, si ese laboratorio estuviera funcionando, se hubiera ahorrado 500 millones de pesos en el ejercicio de su presupuesto anual, porque en vez de comprar medicamentos al sector privado, podría haber producido muchos de los elementos que la ciudad usa en sus hospitales públicos. Lo que más me sorprende a mí es cómo choca eso con el discurso público del jefe de gobierno, porque Macri es un jefe de gobierno que constantemente te habla de institucionalidad, de diálogo, de consenso, del ejercicio de las potestades que tienen los poderes en la Argentina, y cuando le toca ejercerlo, lejos está de cumplir con su discurso público. 83 vetos, la verdad que es un ejercicio por lo menos abusivo de una herramienta legítima. Y 83 vetos, si vos le sumás el condimento que de esas 83 leyes, 70 de esas mismas fueron votadas por su propio bloque, parece una cosa, la verdad que poco entendible o poco explicable de un jefe de gobierno que tiene un discurso público y una acción que choca de frente con ese discurso público. Cuando vos le preguntabas a Macri cuáles eran las fundamentaciones de los vetos, eran insostenibles. Digo, llegó a decir que había vetado algunas leyes porque no las había leído. El último veto de las empresas recuperadas habló de la prioridad en la asignación de recursos. Cuando vos ves la ejecución del gobierno porteño en el último trimestre, que es el tercer trimestre de este año, la ciudad gastó 280 millones en publicidad, que es exactamente lo mismo que gastó en vivienda en el IBC. O sea, la verdad que no hay una asignación de prioridad en el gasto de los recursos que tenga que ver con las prioridades que tiene la ciudad, o por lo menos con las prioridades que uno siente que la ciudad debería tener. Y después también hay un dato que uno no debe dejar de mencionar, es que en cualquier otra circunstancia, cualquier diario nacional con un color político diferente de un gobierno, la verdad que estarían hablando de una vetocracia, de una calidad democrática en baja, de un poco de respeto en el funcionamiento de los poderes. Hay un doble estándar para analizar las cosas que tiene que ver también con los intereses que se defienden, pero acá estamos hablando de datos reales. Macri en 4 años vetó 83 leyes que se trabajaron, que en muchos casos pasaron en más de una comisión, que estuvieron involucrados, que vinieron, que hablaron, que su propio bloque acompañó 70 de las 83 leyes vetadas. Digo, son cosas que hablan primero de un doble discurso muy fuerte, y después de vetos que tienen que ver también con la concepción. A nosotros nos vetó una ley que era la posibilidad de construir en los terrenos de la mansión Cereoy una escuela pública. La ciudad no tenía que gastar un solo peso. Digo, los terrenos que están en el municipio de Morón, donde está la mansión Cereoy, que es una casa de la memoria, son terrenos nacionales, terrenos municipales que la ciudad pasó con un convenio de uso a la municipalidad de Morón. El veto de la ley no tenía ningún sentido, no tenía fundamentación, no tenía ningún argumento más que complicar la construcción de una escuela pública en la que la ciudad no tenía que gastar un solo centavo porque estaba dentro del plan de 700 escuelas del gobierno nacional. Es sorprendente ese ejercicio. Pero digo, vuelvo a hacer lo mismo. ¿No? En la misma línea que vos planteabas. Porque no confía en sus propios legisladores, no los conduce políticamente.
los legisladores no se sienten expresados. ¿Cómo se llega a eso? Lo charlábamos justo con gente de fábricas recuperadas discutiendo este tema. Yo decía, bueno, dice, lo que pasa es que los legisladores en algún punto se sienten obligados ante la ciudadanía y bueno, Macri, por todas estas razones plantadas, de hecho la protección mediática, es inmune para hacer prácticamente cualquier cosa. Digo, esta disociación entre lo que hace el bloque de PRO y el veto que sostiene Macri, ¿no? Es muy difícil de... Sí, porque además... Es impensable que Frente para la Victoria proponga leyes para que Cristina vete. Sí, y además hay un dato que también es interesante remarcar. Hay un ejercicio en la democracia en la que vos también tenés que bancarte que algunas leyes las pierdas por el producto de las mayorías y las minorías. Macri en estos últimos 4 años ha logrado sacar muchas leyes de la legislatura que necesitaba y que él creía prioritarias con el acompañamiento de varios bloques de la oposición. Ahora, cuando esos bloques de la oposición se juntan, constituyen mayorías para determinada ley. Yo en eso quiero ser muy preciso porque después de la experiencia en la Cámara de Diputados Nacionales, yo creo que hay que tener muy en claro que no es lo mismo las diferentes vertientes de la oposición, ni en la nación ni en la ciudad. Entonces, en general esta no es una legislatura que se ha juntado para constituir mayorías para complicar a Macri, para trabarle políticas públicas. La verdad es que los presupuestos salieron, más allá de que nosotros no estábamos de acuerdo y en los 4 años nunca votamos un presupuesto de Macri, pero sí dimos el número necesario para discutirlo, para que haya quórum y después nos absteníamos. Ahora, en el caso de que se juntaban mayorías que iban en un sentido de políticas públicas que no complicaban ni la administración cotidiana del jefe de gobierno, ni la política de recursos en cuanto al gasto, Macri las terminaba vetando. Pasó con la ley de medicamentos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por ideológico, por incompetencia? No, primero yo creo que hay una fuerte matriz ideológica. Segundo, sí hay una mirada despectiva respecto al funcionamiento de los parlamentos de Macri. Es cierto que es un jefe de gobierno que tiene una mirada despectiva respecto al funcionamiento de los parlamentos en cuanto a la constitución de mayorías, a la discusión de leyes, a la discusión de intereses, a la idea de el funcionamiento en democracia en un juego de tensiones natural donde la democracia crece. Digo, muchas de estas leyes eran productos de luchas de hace mucho tiempo. Digo, Macri vetó el comité de tortura, vetó la oficina de trata de personas en la ciudad de Buenos Aires, vetó leyes de acceso a información pública, como fue la publicación obligatoria del boletín oficial, vetó leyes que tenían que ver con el control de la seguridad democrática, como fue los foros de seguridad, como el control de las imágenes de cámaras de video privadas que enfocaban al sector público. Hay una concepción en los vetos de Macri donde en general la ciudad siempre fue, en cuanto a su normativa y en cuanto a sus leyes, una ciudad avanzada en que los derechos que estaban expresados en la Constitución eran operativos a partir de las leyes. Bueno, eso Macri lo fue restringiendo. Y además claramente hay en cuanto a la asignación de recursos y a la distribución de recursos, la prioridad es que Macri cree que son las correspondientes. Muchas de estas leyes iban en un sentido diferente. Cuando vos prorrogabas la protección a fábricas recuperadas, estabas poniendo una concepción muy fuerte, una mirada sobre cómo proteger el trabajo y cómo incentivar un trabajo producto de una crisis. Bueno, el veto de Macri habla de eso también. Y después sí es cierto, y ahí yo quiero hacer, la verdad que digo, no responsabilizar solo a Macri. Es cierto que los procesos políticos de elección de legisladores en la Ciudad de Buenos Aires son procesos políticos que no han surgido de instrumentos de participación. ¿Qué quiero decir? Ninguna fuerza política, incluida la de Mauricio Macri, hizo elecciones internas abiertas para elegir a sus legisladores. Entonces, a veces es difícil que el producto que surge de la elección individual, particular y personal de los líderes de los espacios políticos, de quienes representan esos espacios políticos en la legislatura, después tienen casi, digamos, una sumisión a lo que el Ejecutivo determina, que, digo, porque más allá del veto, la legislatura podría reafirmar las leyes que votó con una mayoría especial, que ha sucedido en algunas leyes. Digo, la ley que yo te mencionaba, de la construcción de la escuela pública, después del veto de Macri fue sancionada con la mayoría, que son 40 votos, necesarias para ratificar la ley. Bueno, en muchos casos eso no sucede porque claramente en el sistema de premios y castigos algún diputado del PRO que se oponga a un veto de Macri o que acompañe alguna ley tiene una sanción que es después no ser parte de la lista que Macri decide y que decide de carácter individual y personal.
como ocurre en la mayoría de las fuerzas políticas. Yo creo que es uno de los debates que está pendiente. Pero siempre adentro del bloque del macrismo, tipos que problematicen la conducción de Macri, tipos interesantes, digamos, desde, bueno, de pensar una sociedad diferente a la línea ideológica de Macri. ¿Eso es posible? Sí, es posible, sí, ha sucedido. Digo, nosotros cuando planteamos en la legislatura un proyecto de acompañamiento a la discusión que se está dando a nivel nacional del matrimonio igualitario, hubo diputados del PRO que no solo lo firmaron, sino nos acompañaron en las conferencias de prensa. Y claramente Macri había manifestado por lo menos una oposición a esa ley. Y hubo diputados que la firmaron, que la acompañaron y que participaron en esa conferencia de prensa a partir del acompañamiento y de sentirse parte de esa política. Y escuchás a algunos diputados del PRO con los que a mí me tocó debatir en algunos medios y mismo en la legislatura, que reivindican varias de las políticas nacionales: la asignación universal, la estatización de las líneas, la estatización de los fondos jubilatorios. Hay diputados que provienen de experiencias políticas que no tienen que ver con la conformación del PRO. Hay una parte que viene del radicalismo, que lo que es el empoderamiento de derechos, la ampliación de derechos sociales, la posibilidad de discutir mayores derechos civiles, en general acompaña. Bueno,